Bien, volvemos al piso de Mañanero, ya estamos aquí para comenzar con la serie de entrevistas que tenemos pautadas a través de la red en el día de hoy. Estamos en comunicación con Alejandro Lucchesi, ¿sí? Nuestro doctor, nuestro pediatra y quien siempre nos asesora en todos los temas de salud, más que todo en esta época. Ale, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días, Santi. Un gusto de poder de alguna manera llegar a otro lugar que no sea la casa de uno, claro, en esta cuarentena que estamos guardando, sí, religiosamente. Bien, Ale, bueno, ¿cómo estás viendo la situación? ¿Cómo estás viendo la evaluación que se puede hacer en este momento de toda la... de la situación en general en Argentina, ¿no? Y un poco también de lo que puedas señalarnos de lo que ves y lo que puedas observar en Carlos Paz. Bien, lo que puedo analizar en Carlos Paz, por lo menos ha sido muy, pero muy efectiva, habida cuenta de que la densidad demográfica de nuestra ciudad, y sobre todo cuando hay afluencia de turismo, que es el movimiento nodular propio de la ciudad, al no darse ese tipo de contacto físico cercano, el famoso contacto social o la distancia social, es como que ha sido muy efectiva en nuestra ciudad guardar esta cuarentena obligatoria en la casa de todos los días. Bien. Vemos también que el despliegue de la cuarentena en distintos sitios urbanos es acatada con distinta disciplina, digamos. Sí. En algunos lugares más relajados donde tendría que ser mucho más importante y digamos efectiva el cumplimiento. Por ejemplo, en el conurbano bonaerense tengo entendido que hay mucha dificultad para que las personas comprendan que tienen que guardar, estar dentro de su casa. Yo sé que debe ser una situación difícil por la cuestión de los servicios públicos, por la cuestión de los alimentos. Son normalmente poblaciones que dependen mucho económicamente de lo público. Por consiguiente, hay una gran dificultad, veo ahí, y un problema para la nación, habida cuenta de que son centros de contagio, por así decirlo, y donde la mayoría de los casos se están presentando en nuestro país. Ale, recién hablábamos un poquito con Sofi en la previa de cómo vienen las estadísticas, y en este sentido el tema era, y lo dijimos siempre, era achatar esa curva de contagio, que es lo que se trataba de lograr con esta cuarentena y que recién vamos a verla porque estamos por ingresar en la segunda semana recién los efectos de la cuarentena real se van a ver la semana que viene, ¿no? Exactamente. A ver, si tenemos el tiempo estipulado de cuarentena inicialmente, que es de 11 días, lo que se dijo, faltaban 4 días para el cumplimiento de los 15, ¿no? Que es el ciclo vital, llamémosle así, de este virus, que se aloja y puede estar en forma latente entre 7 y 8 días en las personas. O sea, lo que vamos a poder observar la semana que viene es un incremento de los casos, pero son personas que se contagiaron y tomaron el virus antes del establecimiento de la cuarentena. O sea, las formas clínicas, cuando nosotros anoche veíamos en el noticiero que había 12 ya fallecidos, pensábamos que ese día justo no se había cumplido la cuarentena, y en realidad no es así. El contagio se ha producido hace ya más de 7, 8 días y está haciendo eclosión. Posiblemente hoy tengamos nuevos fallecidos, posiblemente hoy tengamos un incremento importante de los casos detectados. El Instituto Malbrán ha podido descentralizar la admisión de muestras, entonces eso favorece, como quien dice, el diagnóstico de caso. El diagnóstico de caso solamente se confirma cuando da positivo para el coronavirus. Esto es importante destacarlo porque caso no significa que se va a morir la persona ni que va a estar grave siquiera. Es más, es una enfermedad autorresolutiva y que en la gran mayoría de los casos cumple su ciclo, se va y deja inmunidad y la persona queda totalmente sana al cabo de la misma. Es más, ayer creo que ya abrieron las puertas en Wuhan, en China. O sea, ya se cumplió, digamos, todo lo cuarentenable. Entonces, la definición de caso. Y cuando tenemos un caso sospechoso, esto quiero ser claro, se lo estudia al paciente en un panel de distintos virus de esta época, como por ejemplo el virus influenza, el virus respiratorio sincitial, que es el causante de la bronquiolitis en los niños, y que ese justamente es un capítulo aparte que yo quisiera encarar como pediatra. O sea, no descuidemos las enfermedades pediátricas prevalentes de esta época, porque hemos concentrado tanto la atención en pensar en una sola enfermedad
que no hemos, Claro. hemos dejado abierta, como quien dice, la posibilidad de no darnos cuenta, sobre todo por la restricción de las consultas médicas espontáneas que están totalmente canceladas. Entonces, tener en cuenta eso, aconsejar a la familia que ante la aparición de síntomas llamen al médico. Claro. En este caso, en Villa Carlos Paz, los médicos, sobre todo los pediatras del sistema público al cual pertenezco con orgullo, hemos dado el teléfono nuestro personal para que desde el hospital se los vincule a los pacientes Bien. que tengan una duda, y los médicos pediatras nos hemos escalonado en distintos horarios para atender, suponte, es una banda horaria de 2 horas por día cada uno, va a poder responder las consultas que hagan nuestros ciudadanos. Bueno, de todo el mundo nos pueden llamar, pero Claro. sobre Sí. todo para brindar ese servicio a la salud pública pediátrica de la ciudad. ¿Hay Bien. muchas consultas, Ale, en este tiempo? ¿Recibiste muchas? Sí, muchas, y es como que se incrementaron desde ayer. O sea, a esta altura, por ejemplo, del día ya tengo 3 mensajes de WhatsApp de pacientes, algunos que no son pacientes míos, son personas que no han sido pacientes míos y que, Ajá. bueno, han podido adoptar el teléfono, el número mío, Sí. como para poder evacuar una consulta. Ellos te dicen los síntomas que tienen sus hijitos, cómo se manifiesta el cuadro, y yo les contesto haciéndole las preguntas de rigor para saber si han estado en contacto, por ejemplo, con personas migrantes de países Bien. peligrosos, o si han tenido contacto intrafamiliar con alguna persona con el virus este, ¿no? Bien, Ale, con respecto a las medidas tomadas, la Organización Mundial de la Salud dio a Argentina como un ejemplo, que las medidas habían sido certeras y precoces, se dijo. Bueno, era hora de que alguna vez hagamos algo bien. Exacto, y nos hemos visto bendecidos primero Claro. por el acatamiento que tuvo. Sí. El señor presidente de la Nación realmente estuvo certero en el momento justo, en el diagrama justo. ¿Por qué lo digo? Porque estábamos saliendo del estío, o sea, de la época de verano, estábamos recién ingresando en la época de otoño. Eso merma mucho la dispersión del virus, porque como pasa de persona a persona, si nos hubiera tocado, por ejemplo, en pleno invierno, hubiera sido mucho, pero mucho más difícil y peor guardar el resguardo personal de la distancia social. Habida cuenta que en invierno estamos obligados a estar más tiempo adentro de la casa y más personas juntas. Ahora, dentro de todo, se produjo muy precisamente eso, y es un efecto que yo lo veo bastante positivo. Si bien van a seguir aumentando los casos, Claro. vamos a tener posiblemente fallecidos, pero no van a ser tantos como en otros países, eso seguramente. Ale. Y obviamente el sistema de salud no alcanza para lo que es si fuera gravísima la situación, claro. no hay respirador que alcance. Ale, ¿habías visto en tu experiencia médica, que es vasta, habías visto alguna vez un virus que se contagie de esta manera, con semejante virulencia para el contagio, digamos, que sea tan rápido, tan fácil de contagiar? Casos peores, Santi. A mí me tocó ser secretario de Salud Pública cuando fue lo de la gripe A, cuando el Estado Nacional, que justamente era Ginés González García, el ministro de Salud, y había proscripto la venta de los Celtamivir en las farmacias para evitar la especulación de los laboratorios y de los farmacéuticos y evitar que se dispare el precio. Y yo recuerdo haber ido al hospital Misericordia de Córdoba a buscar las kits de medicación para la gripe A, que recién salía en ese momento, recién se descubría que los Celtamivir que estamos usando ahora cuando detectamos un virus no coronavirus, o sea, por ejemplo, detectamos el virus influenza, inmediatamente al paciente se le instaura un tratamiento con los Celtamivir. Bueno, a mí me tocó vivir eso, y quizá era mucho más contagioso, porque nos tocó en pleno invierno, era más contagioso que esto. Esto tuvo dos particularidades, o tiene dos particularidades. Por un lado, se presenta una enfermedad respiratoria en época de verano. Eso es la primera, digamos, cosa atípica de esto. Claro. Y la segunda cosa atípica es que no conocíamos que estaba el coronavirus en la difusión respiratoria, porque los coronavirus ya eran conocidos desde antes. Son virus, digamos, que tienen cierto peso. La molécula viral no vive fuera de una célula, se puede mantener, llamamos viable, en una superficie, pero por apenas unas horas. Eso, inclusive, es bueno aclararlo, no es tanto como ayer escuché que hasta 18 días podía vivir el virus, eso no es así. Ese tipo de noticias, digamos, manejarnos con esa, da lugar, como quien dice, al otro efecto, que es la paranoia, que es el volverse loco, que es el estar totalmente angustiado porque sabes que hasta 18 días
una mesa puede haber estado el factor contagiante, y no es así, es mucho menos, son apenas unas horas, entre unas horas y a lo sumo un día puede estar la supervivencia viable del virus. Bien. Ale, la última que te voy a hacer, y esto tiene que ver con información que vamos a brindar, y a propósito de esto, recordar las recomendaciones, porque la municipalidad acaba de informar que se detectaron 2 nuevos casos de dengue importado en la ciudad, ambos de pacientes con antecedentes de viaje a Brasil y Formosa. Recordemos que está llegando mucha gente que ha estado vacacionando en Brasil en estos días. Así es. Entonces, en este sentido, atento a los protocolos provinciales, se llevarán adelante las acciones de bloqueo de los focos con fumigación en los sectores de vivienda de ambos pacientes. Así que otra cosa a la que tenemos que estar atentos todavía en esta época, que sigue haciendo calor porque no ha aflojado, realmente hemos tenido un marzo muy caluroso. Mucha humedad. Claro, mucha humedad y mucho calor, y ahora la lluvia estos días. Hay que tener cuidado con el descacharreo, ¿no? Bueno, hay que recordar también que estamos a una epidemia que también tuvo 2 muertos ayer en Córdoba por dengue también, ¿no? Sí, es una enfermedad de control domiciliario, es así. Es más, yo la semana pasada, si recuerdas, cuando hicimos la entrevista el viernes pasado, dije que aprovechemos la cuarentena para justamente lo que dijo Sofi, que es el descacharreo domiciliario. O sea, aprovechemos que estamos confinados en la casa para promover el descacharreo. Tuvimos la lluvia junta agua, donde uno no se imagina, una bolsa dejada afuera, tirada en el pasto, queda una concavidad donde se junta el agua y te aseguro que el mosquito va y anida y se reproduce ahí. Sí. Entonces, el descacharreo, tener en cuenta el dengue, los síntomas del dengue son dolores musculares intensos, dolor de cabeza, un particular dolor retroocular, o sea, detrás de los ojos, un dolor de cabeza muy particular, y un estado de fatiga y fiebre muy alta sostenida de varios días. En ese caso, el paciente tiene que consultar, y el tratamiento es no tomar el ibuprofeno, sí tomar paracetamol, y consultar, por supuesto, por si necesita la atención, la dispensación de medicación endovenosa para sostener su hidratación. Ale, te voy a hacer una consulta, porque dijiste algo muy importante, tomar paracetamol y no ibuprofeno. Yo esto ya lo había escuchado y es muy común. A ver, voy a nombrar un medicamento, el Actron, por ejemplo, que debe ser de lo más vendido en la Argentina, que uno tiene por ahí. Yo tengo en mi casa, tengo un Actron, y el otro día me dolió un poco la cabeza y dije, bueno, no voy a tomar esto porque, digo, sí tengo, dicen que también el coronavirus es como que no te hace nada y al contrario te acelera el proceso. A ver, ¿cuál es la situación con estos medicamentos? Es muy particular. El efecto se realiza. El efecto farmacológico del paracetamol, que no es el Actron, el paracetamol, que es el que debemos usar en estos casos, trabaja en el cerebro, en el centro generador de temperatura. O sea, hace que el cerebro fabrique menos temperatura. O sea, que cuando la temperatura aumenta y tomamos paracetamol, la orden es a través de los neurotransmisores que tenemos en el cerebro. Ese es un efecto. En cambio, el ibuprofeno, el Actron que vos dices, tiene un efecto periférico en el sistema inflamatorio propio, por eso es tan efectivo como antiinflamatorio el ibuprofeno. Por ejemplo, doblás un pie, haces una entorse y tomás ibuprofeno y al ratito ya está bastante mejor, porque justamente en el sitio de la inflamación. Punto, para que se entienda. El virus, si ataca al organismo, el mecanismo inflamatorio es la respuesta del organismo ante algo extraño que le ha ingresado. Claro. Esa respuesta inflamatoria se ve totalmente inhibida por el ibuprofeno, por consiguiente, el virus tiene más cancha, digamos, para correr y para invadir. Bien, está clarísimo, Ale, porque nunca lo había entendido, y está claro por qué es contraproducente. Entonces, porque no hay que automedicarse ante estos casos, ¿no? Y justamente con esa droga. Exactamente, y proveernos, digamos, del conocimiento a través de fuentes comprobadas y científicas, porque así como tenemos información y la disponibilidad de los medios de comunicación como este maravilloso que estamos hablando ahora, también fundamentar nuestro pensamiento y nuestra respuesta en cuestiones comprobadas y científicas, no en creencias y esas cosas. Ayudan, pero normalmente en vez de ayudar generan más psicosis, más carga emocional sobre la enfermedad, y hasta la percepción de los mismos síntomas puede verse aumentada, digamos, por una cuestión de predisposición psíquica, ¿no? Muy bien. Ale, muchísimas gracias, súper completo Ale. todo. Muy amable, gracias Ale. Por favor, a tu disposición, inclusive si hay necesidad de salir
fuera del, digamos, del estipulado de los programas, bien. estoy dispuesto y por supuesto mi número telefónico para los habitantes de nuestra ciudad. Perfecto, Ale. Gracias, muchísimas gracias, como siempre. Muy completo. Vamos. Bueno, Sofi, la verdad que le preguntamos todo. Muy completo, bueno, entonces recordamos... Muy interesante me pareció lo del ibupirac y es muy interesante tener en cuenta eso y que la gente lo entienda, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, y recordamos entonces la información, la última información que acabamos de recibir, ¿no? 2 nuevos casos de dengue importado en Carlos Paz. Sí, así es. Bueno, a tomar las precauciones con respecto a esto, recuerden el descacharreo, no tener agua amontonada en ningún lugar que sea poca profunda. Limpia y quieta. Limpia y mira, te sale todo aprendido. Me lo enseñó la doctora Sofía Cagno. Muy bien, tú tocas ya. Bueno, nos vamos a la pausa, ¿sí? Ya volvemos en un ratito, quédense del otro lado, vamos a hablar de la situación de Italia y precisamente en la Lombardía. Muchas gracias.